Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios. Buenos días, amigos oyentes, ya estamos en la franja de consultorios. Los jueves corresponde a la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Alexandre Otálvaro Villada, acompañado por John Jero Toro Casas, estaré en este consultorio de hoy. Por parte de la Escuela de Microbiología, la profesora María Eugenia Mejía, nuestra coordinadora académica. Ella no estará hoy con nosotros, pero sí vamos a repetir invitado. Vamos a repetir temática, pero con otros enfoques. Así que será muy importante contar con su atenta escucha y, por supuesto, con su presencia en línea telefónica, si así lo desean, en el 219-9845. 219-9845, que es nuestra línea telefónica. Más adelante, a medida que avancemos en este espacio, pues ustedes se podrán comunicar con nuestro invitado. Vamos a hablar de nuestro tema central de hoy. La semana pasada hablamos del duelo. Hoy queremos definir el tema duelos de la vida. Nuestro invitado, el doctor Jorge Gómez Calle, médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, terapeuta neural, quien nos acompaña hasta ahora en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Doctor Gómez, lo primero, el saludo cordial a nombre de todos nuestros oyentes, por supuesto, frente a esta temática. Y una pregunta inicial, y es, ¿en qué se va a diferenciar el programa de hace 8 días con el programa de hoy? Buenos días, primero que todo, Alex, y a los oyentes. La diferencia básica es que cuando la gente menciona la palabra duelo, inmediatamente imagina la muerte, que estoy elaborando el proceso por la muerte de algún ser querido, pero el duelo es la elaboración de cualquier tipo de pérdida. Y entonces la idea del programa de hoy es ver que durante la vida tenemos que aprender a perder, que hay muchas pérdidas naturales y antinaturales. Esa es la gran diferencia para hoy. Hablemos ahora sí de nuestro tema central de hoy. Como dijimos, amigos oyentes, el doctor Jorge Gómez Calle, médico de la UPB y terapeuta neural, nos acompaña. Hablamos de los duelos de la vida y él nos inició, digamos, en este consultorio hablando de cómo esa asociación de duelo está relacionada al tema de la muerte, y hoy queremos que se hable duelos de la vida y, por supuesto, el tema de la muerte, que ya lo abordamos, pues dejarlo de un lado. Comencemos entonces. Duelos de la vida. ¿Significa entonces, doctor, que cualquier persona debe estar habituada al duelo durante su existencia? Quiere decir entonces que en esta vida venimos a aprender a perder, porque desde que nacemos empezamos a perder muchas cosas. Empezamos a perder, por ejemplo, la edad. En el sentido de perder edad significa que ganamos edad, es una contradicción. Perdemos la juventud, perdemos la niñez y empezamos a ganar en esa edad en donde conseguimos más experiencia, pero estamos ante una idea loca de mantenernos jóvenes, cueste lo que cueste. Entonces la primera pérdida, se podría llamar, es esa de la pérdida de mi ser desde la juventud. Perdemos la salud en muchas ocasiones, entonces me enfermo cuando niño, me enfermo cuando grande, y empieza a darse uno cuenta que uno es vulnerable, hasta que venga un diagnóstico bien grande en donde uno sienta que no es inmortal. Perdemos también en lo económico muchas veces, cuando uno pierde un trabajo, cuando lo jubilan. Ahora la jubilación es un motivo de duelo inmenso en muchas personas, porque o no nos hemos preparado para dejar de hacer lo que llevamos muchos años haciendo, o estamos ante una sociedad que cuando uno pasa de cierta edad ya te considera un inútil. Entonces el duelo ahí es terrible. Perdemos también cuando hay una separación conyugal, entonces empezamos a sentirnos frustrados y no aprendemos a salir de esos dolores. Entonces mira que hay, en términos generales, esos son como duelos que la vida te puede dar, como también hay unos duelos ya más terribles debido a la misma ambición o violencia de este mundo, cuando hay un duelo por una desaparición forzosa, por un asesinato, por una situación en donde el control no esté en las manos de nadie. Entonces hay muchos duelos en la vida, entonces casi que sería necesario, como si desde el colegio hubiera una temática de aprender a perder, tener tolerancia a la frustración, no pensar que la vida es todo éxitos y mantenerse escalando posiciones, porque cuando no hay esa sensación de que debemos aprender a perder, es cuando vienen todos estos suicidios y estas depresiones que ahora están tan de moda. Doctor Jorge, ¿toda pérdida se puede interpretar como un duelo? ¿O a toda pérdida tendríamos que hacerle un duelo? A toda pérdida hay que hacerle un duelo. Toda pérdida, o sea, el duelo, por definición,
es el proceso de elaboración emocional, mental, espiritual, físico, después de cualquier tipo de pérdida. Entonces, por eso es que no está referente siempre a la muerte. Cualquier pérdida en la vida representa no un daño, pero sí una sensación de que debo recuperarme. En la medida que más grande sea la pérdida, más grande debe ser el aprendizaje referente. ¿Quiénes hacen duelo? Es decir, usted nos habla, pero yo como niño que paso a la adolescencia, como adolescente que paso a la mayoría de edad, como persona en el mundo laboral que paso, digamos, a ser parte de los denominados jubilados o pensionados, ¿desde cuándo tenemos que convivir con las pérdidas y aprender a asimilarlas y hablar de duelo? Hay duelos conscientes y duelos inconscientes. El muchacho que pasa de ser niño a ser adolescente no tiene que ir a un psicólogo, una psicóloga, un médico a que le ayuden pues a elaborar el proceso. Este es un proceso que hormonalmente, familiarmente, socialmente se va elaborando. Ya es cuando uno tiene esta sensación de frustración, a veces de maltrato, esta sensación de que algo perdió, es donde debe hacerse una elaboración consciente del duelo. Es decir, ¿el duelo es un problema o no? Nunca puede ser patologizado. O sea, si alguna persona va donde un médico, donde un psiquiatra, donde un psicólogo y le diga que tiene un diagnóstico de duelo, es un error muy grande. El duelo es un proceso de la vida. Y como tal proceso quiere decir que no necesita medicamentos para él. Solo cuando ya una persona llega a un estado más allá del duelo, en donde pierda el sentido de la vida, es donde uno puede empezar a pensar que necesita algún tipo de ayuda. Pero como tal, un duelo lo único que requiere es la compañía de uno mismo y de su familia, de la gente alrededor, para aprender a vivir sin aquello que perdió. Claro, y aquí, por ejemplo, hablemos de los duelos, los bebés, por ejemplo, porque en algunos consultorios, doctor Jorge Gómez, amigos oyentes, cuando hablamos del papel de los padres, el papel de la educación, vemos cómo, si bien en el proceso de la educación siempre hay una tendencia a equivocarse, a que se cometan errores, y la clave es salir, asimilar ese tipo de errores, porque no hay fórmulas mágicas en el proceso de educación, pues uno de los errores que más cometen los padres hoy en día, y lo han traído acá ejemplo incluso nuestros propios oyentes, es que hay un sistema, digamos, de un sistema establecido de felicidad relacionada con la posesión que se le articula al niño desde muy temprana edad, y todo es el tener. El tener, el poseer o el querer poseer. Y ahí le pregunto si esa articulación de las posesiones hacen parte, digamos, de nuestro ejercicio de hoy, en la medida, por ejemplo, que la pelota se le chuza al niño, que se le pierda el biberón, que no le vuelvan a dar el chupo, que se muera la mascota. Que se le muera la mascota, cosas así, por ejemplo. Lastimosamente pasamos de la generación del ser a la generación del tener. En una generación en donde lo más importante, y le dicen a uno desde chiquitos temas como hay que ganarse la vida, hay que ser alguien en la vida, y no le dicen a uno que es que uno la vida ya la tiene ganada, que uno ya es alguien, o sea, ya con el solo hecho de tener un cuerpo es alguien. Entonces empieza esta lucha loca por ese tener, entonces los niños empiezan a buscar aprobación. Yo lo asocio mucho, no sé si recordás cuando niños había un juguete que llamaba el mico salsero, un mico que tenía unos platillos que cuando uno aplaudía, claro, el niñito bailaba. Es exactamente igual con los niños, te aprueban, te aplauden cuando bailas, cuando haces una gracia, y te critican y te comen vivo cuando decís una imprudencia como niño, cuando decís la verdad, ¿cierto? Entonces los niños desde chiquitos aprenden no solo la importancia del tener equivocadamente, sino también que la mentira trae beneficios, que mentir trae beneficios. Cuando le empiezan a decir diga que no estoy, cosas como estas. Entonces eso hace que cualquier pérdida sea como un enemigo, o sea, yo no puedo perder, eso significa no ser exitoso. Entonces le empiezan a decir a uno que tiene que estudiar y mucho y tener muchos diplomas para ser alguien en la vida, que tiene que tener casa, que tiene que tener carro, que tiene que tener un montón de cosas, y que si no lo logra, la vida no valió la pena. Entonces, si desde niños estamos programados para que, primero que todo, no hay tiempo para nada. Segundo, que el tiempo es oro, que el tiempo debe ser utilizado para ser útil. Cuando empezás a enfrentar cosas en la vida en donde no es de tiempo, sino de frenar, no estamos preparados para frenar. Vamos demasiado rápido. El concepto del reloj mecánico, el tiempo basado en el reloj mecánico nos está matando. Entonces, yo estoy de acuerdo con vos, Alex. La educación en duelo debe nacer desde la primera infancia. El entorno de una persona, desde el día de su concepción hasta casi los 4 años, definen la característica de las personalidades de ese ser. Y si ese entorno está basado en tener, en ser exitoso únicamente, basado en que ser exitoso es reír indefinidamente por tener, esa persona va a ser un fracasado, una fracasada en la vida. Hay que aprender a perder. Usted nos hablaba ahora del duelo inconsciente. Por ejemplo, los niños tienen duelos inconscientes, o en algunos casos,
mascotas, juguetes, a los niños hay que habituarlos al duelo. Si el niño no aprende a perder en la casa al lado de alguien que lo va a acompañar en el momento de la pérdida, va a perder en la calle con alguien que se lo coma vivo, porque no le va a interesar ese ser. Entonces a los niños hay que aprovechar los momentos de pérdida para enseñarles. Entonces si se murió una mascota, por decir algo, que ahí volvemos al tema de la muerte, pero pasa mucho en los niños, se murió un pez, un pájaro, un perro, un gato, es inconcebible que al otro día le tengan otra mascota, porque entonces el niño va a hacer una elaboración de que entonces cuando se muera mi abuelo, ¿en dónde está el abuelo de repuesto? ¿A dónde hay tienda de abuelos? Y todo eso. O sea, hay que enseñarle a que pierda. Hay que enseñarle a que la vida tiene un proceso de altos y bajos. Se le perdió un juguete, no salir a comprarle el juguete. Hizo una pataleta en el mercado, deje que haga la pataleta. O sea, que aprenda que elaborando el proceso de aceptar, que muchas veces significa no entender, el niño va a ser mejor persona. Entonces aprender a perder es fundamental. La gente a veces me ha preguntado que cuando yo digo aprender a perder, entonces ¿qué es enseñar a ser fracasado? No, antes es aprender a tener mucho éxito en la vida, en el sentido de que si yo sé perder, voy a disfrutar los éxitos y las ganas y también las pérdidas en cierta medida con una conciencia en paz hacia el mundo y hacia uno mismo. 219-98-45, la línea telefónica de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Pueden comunicarse con nosotros, hablar de cuáles son los duelos que ustedes han asimilado en la vida, amigos oyentes. 219-98-45, nos llaman, conversamos con el doctor Jorge Gómez Calle sobre ese tema. ¿Cuáles son los duelos que usted ha afrontado en la vida? O sobre cuáles duelos quisiera preguntarle usted a nuestro invitado de hoy acá en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. 219-9845. Llámanos. 219-9845. 219-9845. Doctor Jorge Gómez, si hay algún temor que tienen las madres y digamos en aras de proteger a sus hijos, es que lo que menos les interesa en esa primera infancia, en esos primeros años, es que el niño se les frustre. Entonces el niño quiere aquello, hágale. El niño quiere el otro, hágale. El niño patalea, ¿qué le pasó, mi amor? Y digamos les preocupa mucho, no sé, tal vez ponerlos en una urnita de cristal o que no estén permeados frente a la realidad. ¿Qué hay que hacer en ese asunto? O sea, los niños deben habituarse al fracaso, a perder, a todos esos temas, porque si algo, como le dije al principio de la pregunta, si algo le tienen miedo los padres de familia o muchos es a que el niño se les frustre. Lo primero que hay que entender es que un padre no debe hacer de su vida una infelicidad para hacer felices a sus hijos. Uno ve un montón de padres asumiendo un montón de deudas, asumiendo un montón de procesos en su propia vida que para hacer al hijo feliz, y los muchachos no están teniendo ya abasto. Incluso llegan a un punto en donde ya lo tienen todo de tal manera que lo único, y en estos días hablaba con un muchacho, decía, lo único que ahora le da como interés es el suicidio, saber qué es la muerte, porque ya lo tiene todo, tiene cualquier cantidad de juguetes tecnológicos, ya ha hecho cualquier cantidad de viajes, ya a través de sus chats, de sus elementos tecnológicos se comunica con todo el mundo, tiene una realidad virtual en donde no tiene necesidad de una realidad personal. Entonces, como padres, primero que tenemos que entender es que no es que sea negarles la felicidad, sino pensar que la felicidad no está en tenerlo todo, que de nada sirve tener tantas cosas para después tener esta infinita soledad que están viviendo no solo los muchachos, sino los adultos. ¿Hay manera de corregir el camino? Es decir, un padre o una madre de familia, no quiero que mi niño se me frustre, a los 4 o 5 años lo meto en esta consideración de la importancia del tener y no del ser, y de alguna manera, bueno, comencemos a dialogar y a establecer límites, diálogos, lugares comunes en términos de lo que es este asunto del tener, pero también del ser, y por supuesto, como usted nos dijo, no es que les enseñemos a perder o a fracasar, no, es que sepan que eso lo van a encontrar en la vida. Ahí, ¿cuál sería la primera estrategia? La primera estrategia es frenar, aprender a respirar, aprender a pensar las cosas 2 o 3 veces, salirse de la competencia. Es un mundo competitivo, pues, en donde los niños entre primos, entre hermanos compiten quién es el que más tiene las cosas. No ver tanta televisión. Para mí es imprescindible porque detrás de la cajita mágica no hay sino un negocio de venta. Estimular más la lectura, estimular más la compañía. O sea, yo le pregunto a todos los padres si conocen los miedos más profundos de sus hijos, porque si conocen solo lo que les gusta, están conociendo solo la parte bonita.
Un padre debería preguntarse si conoce a su hijo a qué tiene miedo, realmente lo está acompañando. Dejar el cuento de que uno tiene que ser amigo de los hijos, porque es que hay un bache generacional que no te va a permitir acercarte en gustos. Entonces, más que compañero y amigo, más que amigo es ser compañero de viaje, en donde estoy ahí en los momentos, pero también saber liberar, pero dejando a un lado tanta competencia. Entonces sí se puede enmendar el camino, pero si de una vez por todas despertamos, si dejamos este cuento, por ejemplo, que ve uno en el nivel educativo, en donde los padres salen a alegar si al niño lo regañan, si al niño pierde un año, y empiezan a decir que no puede perder un año porque un año de la vida es... No, si perdió el año por irresponsable, que lo pierda y lo repita. Es que dejemos esa competencia, estamos forjando seres humanos, no máquinas del éxito. Entonces es aprender a que si llegan a tener un fracaso, lo más importante es que se sientan acompañados, no que se sientan juzgados por haber perdido. ¿Contra quién estamos compitiendo? Es la pregunta. ¿La relación miedo-duelo cuál es? La relación miedo-duelo. Mientras más miedo tengas a la vida, más duro te van a dar las pérdidas. Hay un dicho chino que dice que quien teme sufrir, ya sufre de temor. Entonces, mientras más aferrado estés al otro o a la otra o a sus cosas materiales, el día que venga el duelo vas a sufrir más. Entonces el miedo es como la antítesis del amor. No hay que tener miedo, porque independiente de todo, algo vamos a perder. Entonces estar alerta, como decir, disfruto el día de hoy. La gente dice que hay que vivir porque la vida es ahora. Yo les diría que también piensen que la muerte también es ahora. Si vida y muerte son lo mismo, entonces, ¿de qué estoy muriendo hoy? ¿Qué quiero construir hoy? Entonces, mientras tenga miedo, el miedo va a ser el bloqueador más grande de la existencia. Los niños le hacen duelo a los juguetes, a las mascotas, a pertenencias, me imagino. No sé si también, digamos, hay duelos afectivos en términos porque el primito o el mejor amiguito se le pasó de casa o él se pasó y dejó de verlos. ¿Cuáles son los duelos habituales de los niños, los duelos no relacionados con muerte? Las primeras, como los primeros años de la vida, tienen que ver más con ansiedad de separación, dejar de ver, dejar de tener cerca a aquellas personas que son un referente, que dan sensación de paz, papá, mamá, abuelos. Después los niños construyen lo que se llama el pensamiento mágico, o sea que sus acciones, sus pensamientos y sus imaginarios influyen sobre los demás. O sea, mi abuelita se enfermó porque yo dije una mentira. O empiezan a crear los amigos imaginarios o a crear juegos a través de muñecos o el niño típico con su cobijita y todo eso. Entonces le hacen duelo a esas pertenencias que son una especie de figura, de tótem que les permite tener paz. Entonces claro que hacen duelos. Si usted, por ejemplo, tiene un hijo y el hijo tiene un muñeco con el que juega mucho y usted por un castigo, una forma de castigarlo es desaparecerle ese muñeco, ese niño va a llorar eso más que un ser querido. Entonces todos los seres humanos buscamos un punto externo de referencia, entonces los niños sí hacen duelo a esas figuras. Claro que le hacen duelo al hecho de que un primo, un hermano se vaya. La cuestión es que mientras tanto uno les haga saber que primero que todo que no están solos y que no son culpables de lo que pasó, porque los niños se echan culpas. Lastimosamente, esas culpas que los niños se autoinfligen, se las hemos educado nosotros los humanos, cuando le decimos que toda acción tiene una reacción, que todo el que la hace la paga, que... Y incluso puede venir una parte hasta religiosa en donde le dicen que uno es culpable de la muerte de un montón de gente, que uno es culpable, que viene a este mundo culpable y que solo si cree en ciertas cosas se va a salvar. No nos damos cuenta y le metemos a un niño una sensación de culpabilidad, no de pérdida, sino de culpabilidad y de miedo. La idea es que independiente de todo le hagamos sentir acompañado, que no es culpable de lo que pasó. Llega la adolescencia, digamos, y no sé si quizás uno de los temas más fundamentales aquí es hablar del amor o enamoramiento. Uh-huh. Y comienza, digamos, esa relación entre sus pares, el noviecito, el primer beso. Otros van mucho más allá en la temprana edad. ¿Cómo se asume, cómo se trabaja el tema con adolescentes? No queremos decir ni indicar en ningún momento pues que es una edad difícil, pues cada quien cuando la ha tenido ha dicho que es difícil, pero difícil es vivir, como usted mismo lo dijo, pues, pero sí, digamos, la adolescencia es una época de cambios hormonales sobre todo, y ahí, digamos, no sé si el duelo tiene algunas particularidades que usted quiera compartir con nosotros. Como vos hayas creado tu personalidad previa, va a influir mucho para tu época de adolescencia. La época de la adolescencia hormonal, como decís, Alex, es muy bella, es muy valiosa. O sea, es un montón de cambios, es un montón de discusiones internas y externas en donde las mismas hormonas te llevan a sentir rabia, a sentir acelere, a tumbar un montón de pedestales de padre y de madre. Pero yo estoy de acuerdo con vos, no tiene por qué ser una época difícil. Son peores las adolescencias posteriores, las que, por ejemplo, hacemos muchos hombres después de los 40 o 50 años y empezamos a buscar
otras mujeres, por decir algo, por si tiene la una de la esposa o algo así, en donde nos comportamos como el adolescente perdido. Esta adolescencia real, la adolescencia hormonal, te lleva a establecer un duelo, es una confusión mental muy grande. No soy un niño y para unas cosas no lo soy, para otras cosas sí lo soy. Se pierde mucho del prestigio paterno, entonces empieza uno a dudar de los padres, empieza a sentirse perseguido por ellos. ¿Qué hay que hacer allí? Muchas veces dar muchas libertades en el campo mental. O sea, se les permite pensar, pero se les acompaña, lee esto, acompáñame a esto. Pero también mucho acompañamiento vigilante en la parte sexual. Es una realidad que cada vez hay más embarazos en adolescentes. Entonces es una realidad en donde no podemos seguir tapando el sol con las manos. A los muchachos y a las muchachas hay que acompañarles de cómo protegerse, evitar un embarazo no deseado, cómo ayudarles a tener una sexualidad sana. Porque los mismos mitos de la masturbación que pudiste tener vos, que pude tener yo, los están teniendo ahora. Las mismas cosas que nos enseñaron sobre la sexualidad las siguen enseñando en la calle. Los padres poco están acompañando sexualidad, dejando y delegando esto a colegios y a las personas afuera. Llegó la hora de que si vamos a acompañar a los muchachos, acompañémoslos en sus miedos. Entonces, que se sientan, que haya una información, que uno siembre esa información sobre sexualidad, sobre las sustancias psicoactivas, sobre la necesidad de aprobación. Si usted educó a un niño para que siempre estuviera buscando la aprobación, usted va a tener un adolescente con un riesgo inmenso de tener adicción a sustancias psicoactivas, porque la aprobación del grupo lo va a llevar a que asuma todas estas cosas. Entonces, no busquemos que los niños sean aprobados, busquemos que se aprueben a sí mismos. Eso va a evitar que la adolescencia sea tan dura en muchos casos. El cambio del paso de niñez a adolescencia también es un proceso de duelo para los padres. Y mucho, porque empiezan a ver las cosas que dicen los padres es: se perdió el bebé, se perdió el niño, nos volvimos viejos, porque es que ver crecer a un hijo es aceptar que uno está creciendo. O sea, uno no se quedó de 25 años viendo al niño crecer, ya tiene uno, el niño tiene 15, ya tiene uno 40. Entonces, es decir, también cómo he cambiado y cómo también ese ser que ha ido cambiando, cómo me ha cambiado a mí. Entonces, claro que influye, porque implica que uno tiene que ir creciendo con ellos. Uh-huh. Porque de alguna manera el tema de la edad siempre va a ser un recurrente duelo entre el ser humano. Sí, sí, pero entonces es cómo vamos a manejar la edad, cómo vamos a quitar esta carrera loca del antienvejecimiento, clínicas antienvejecimiento, inyecciones de sustancias, botox y un montón de sustancias para evitar esto, en donde la gente está quedando cada vez hombres y mujeres igualitos a un maniquí, en donde se hacen operaciones, en donde se hacen dietas. Hay una dieta ahora muy famosa, hormonal, la llaman en Estados Unidos la dieta loca, donde las mujeres y los hombres pierden peso 40, 30 kilos en 2 meses. ¿Qué estamos haciendo en contra de nosotros? O sea, estamos bregando a tener un cuerpo que se vea ante los demás sano, pero una mente y un espíritu completamente como perdido, como sin sentido pobre de la vida, completamente pobre. Uh-huh. Entonces, es que ¿para qué vamos a luchar contra la edad? Es como el hecho de luchar contra la muerte. ¿Para qué vamos a luchar con algo que algún día va a llegar, mientras tanto como vivo? ¿Para qué pelear contra la frustración también? ¿Para qué pelear con la frustración? Hay que ser como el río, dejarse llevar. O sea, llegó la frustración, aprendo, le pongo la cara, veo que saqué de esto, ¿de qué me sirve victimizarse? Que es el problema de cuando yo no he aprendido a perder, entonces me victimizo, empiezo a sentir que Dios me abandonó, que la vida no vale la pena, que para otros sí es buena, empiezo a comparar, mira que a este que estudió menos que yo le va mejor que a mí, yo para qué estudié y aquel que se quedó a vender cosas ya está mejor. Empezamos en una competencia mental en donde terminamos sintiendo que es por de malas, que es el azar que está ahí. No, es como asumo las pérdidas. Si usted se pone a ver la biografía de seres que llegaron a tener grandes, no solo parte económica, sino ser grandes seres, siempre hay una historia de pérdida antes y cómo se sobrepusieron a la pérdida. Entonces es llegar a decir, bueno, ¿será que esto enseña de alguna manera? No estoy diciendo con esto que sea necesario sufrir para aprender, sino que sea necesario aprender a perder, ¿cierto? Uh-huh. Aprender a que cuando hay una pérdida, por simple que sea, no me debo victimizar. Ese es el camino del 90% de la gente. ¿Qué pecado de mí? Generar lástima. El 10% dice, no, esto está duro, pero salgo adelante. Pase lo que pase, salgo adelante. De eso le iba a preguntar. Aparece la frustración, la pérdida, y usted nos dice que enfrentarlas. ¿Cuáles son las estrategias, las herramientas que uno como ser humano debería fortalecer para tener, digamos, los pantalones para asumir? O la falda. O la falda. Para no ser como exacto, sexistas. Exacto, para no ser sexistas, sí. Para asumir la pérdida, la frustración. Primero que todo, aceptar que el mundo no es perfecto.
el mundo material no es perfecto. A nosotros nos enseñaron desde el colegio que la montaña es como un semicono, que las casas son como un triángulo, o sea, figuras perfectas geométricamente, y usted se pone a ver alrededor y no hay perfección. Hay irregularidad. Entonces, si hay irregularidad, quiere decir que la vida tiene altos y bajos. Entonces, la primera estrategia es desde pequeños aprender que la vida es bipolar. Cuando a usted le den un diagnóstico de bipolaridad, de gracias, o sea, porque quiere decir que me estoy moviendo con la vida. Segundo, estrategia, aprender a no guardarse las situaciones. O sea, buscar no tiene que ser un terapeuta, pero tener a alguien de confianza en donde uno vote, en donde no necesariamente busque consejos, sino que sea alguien que sea capaz de recibirte esa información y después darte un abrazo, decir aquí estoy. O sea, no quedar acumulando situaciones. Tercera estrategia, siempre buscar el cuidado de su cuerpo físico, o sea, no busque sustancias para salir del dolor. No busque tomar trago, meterse en marihuana, en LSD, en ninguna de esas cosas. Ahí lo único que va a encontrar es una anestesia para eso. No busque, entonces tampoco, que su cuerpo se quede quieto, entonces haga ejercicio. Una estrategia para enfrentar las pérdidas, aunque la gente no lo crea, es cansar al cuerpo. Cuando usted llega a la casa después de trabajar mucho, estar pensando mucho, no es capaz de dormir porque su cuerpo no ha cansado, canse a su cuerpo. Es una estrategia. Hay que calmar al cuerpo emocional, entonces hable con alguien. Hay que calmar el cuerpo espiritual. Entonces busque prácticas espirituales, no necesariamente religiosas, pero sí espirituales, en donde usted sienta que hay más que un yo, hay más que un Jorge Gómez, más que un Alex, hay un ser allá adentro. Entonces, si es a través de la religión católica, entonces haga un rosario bien rezado, pero no lo repita mecánicamente. Si es a través del budismo, entonces haga unas meditaciones bien hechas, pero nunca esperando que venga un ser desde afuera a calmarlo, sino que usted lo que está esperando es conectarse con ese ser que es la calma hecha energía y en donde usted se va a dejar fluir. Entonces hay que cuidar al cuerpo físico, al cuerpo emocional y al cuerpo espiritual. Oyentes hasta ahora, 219-9845. Estamos con William, ¿verdad, John? Desde Jardín. William, bienvenido, ¿cómo le va? Pues muy bien, hombre, ¿y vos qué tal? Bien, William, muchas gracias. Aquí en el diálogo con el doctor Jorge Gómez hablando de los duelos de la vida. Elegancia. Pues en primera instancia felicitarlos porque es un tema muy bonito y aportar que es muy interesante saber que en una sociedad tan sentimentalista que pugna por sacar a flote canciones, programas de televisión, novelas, con reacciones ante los problemas de pérdida totalmente bajos, totalmente negligentes, totalmente fuera de base, es esencial enseñar que la razón es la única que puede hacernos mediar en cuanto a eso que perdimos para conocer a fondo nuestras reacciones en cuanto a la pérdida. Entonces me parece muy bonito el tema porque hoy en día vivimos una crisis por culpa de las telenovelas que nos enseñan que ante una pérdida hay que acudir con violencia, con tristeza, ir a ahogarnos en el alcohol o acudir a las drogas. Es bueno saber eso, es bueno saber que es la razón de uno es la única que le puede facilitar trascender el problema y no estas falsas apariencias que nos vende la televisión, los productos, el consumismo, los discos de hoy, los de cantina, por ejemplo. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias, William, por estar con nosotros desde el municipio de Jardín, 219-9845. Elementos para destacar de este testimonio, doctor Gómez. Primero que todo, agradecerle a William el que se haya tomado el tiempo de su vida para llamarnos. Segundo, o sea, el hombre habla con razón de la razón, pero razón sin corazón no existe, ¿cierto? Entonces es como buscar el punto medio, en donde, como decía alguien que a quien aprecio mucho, cómo logramos pensar con el corazón y sentir con el cerebro, como cambiar la polaridad, ¿cierto? Entonces es como buscar... La pone muy difícil. No necesariamente, lo que pasa es que nos enseñaron a pensar con el cerebro y a sentir con el corazón, entonces es como poner un punto medio en donde no dejo que las emociones sean las que me guíen ni no dejo que la razón es la que me guíe, ese punto medio que nos lleve, como decía William, a no encontrar modelos falsos de vida. Entonces él dice, la culpa es de las telenovelas, no, la culpa es de la que las ve también, entonces no las veamos más, o sea, cambiemos el consumo. En Estados Unidos lograron cambiar un mercado que no volvieron a comprar productos envasados, hicieron que todo fueran productos orgánicos, o sea,
es dejar de ser consumistas y es obligar a que la sociedad de consumo cambie por lo que queremos consumir. Queremos ver de otra manera la vida, no queremos que nos digan cómo es la vida. Hay que alejar a la gente de tanta visión aberrada sobre el vivir. ¿Quién nos acompaña esta hora? Didier, perfecto. Didier, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias, felicitaciones por ese programa de instrucción para nosotros los que queremos escucharlo, muchas gracias. A usted por acompañarnos también, lo escucha el doctor Gómez. Bueno, doctor Gómez, un aporte es que usted mencionaba ahorita y lo realzaba, es lo que se está viviendo ahora a nivel de relación. Se acabó la relación personal y esa relación personal nos está llevando a que las relaciones se habitúen hoy en día a lo que es la comunicación a distancia. Y esa comunicación nos está llevando a que nosotros no nos entendamos sino con lo que en el momento queremos, sino a futuro. Yo pienso más bien que nosotros debemos desde niños pensar en que la relación con las personas es fundamental antes que un programa de computadores, como decir lo relacionado con Internet. Que la comunicación del Internet no sirva sino como base en el trabajo, para trabajar, para educarse en él, pero no para tener relaciones de comunicación, porque la relación personal se ha perdido. Entonces, si nosotros como personas queremos progresar, no podemos olvidar el sentido de la relación personal como seres humanos, primero, y segundo, que el miedo que ha tenido en realidad, más que todo en un altísimo porcentaje, es la responsabilidad del hombre como tal en saber llevar un hogar. Ese hogar se ha perdido, pero por la irresponsabilidad del hombre, y ese miedo lo ha absorbido de tal manera a que la mujer en un altísimo porcentaje también sirva como cabeza de familia y se le deje toda la responsabilidad a ella. Muchas gracias, felicitaciones por su programa y sigo escuchándolos todos los días porque presentan programas muy maravillosos, muy amables, que estén muy bien. A usted muchas gracias por acompañarnos, Didier, en este espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. 219-9845, se pueden comunicar a ese número telefónico para hablar con el doctor Jorge Gómez, para hablar de cuáles son esos duelos que han afrontado en la vida o esos duelos que son más difíciles de afrontar. 219-9845. ¿Algo para decir de nuestro anterior oyente, doctor Gómez? También agradecerle a Didier el llamado y completamente de acuerdo con él. El problema no es de la tecnología, sino del uso que estamos dando de la tecnología. Queramos o no, la tecnología va creciendo con nosotros. Incluso se ha visto como a medida que la tecnología aumenta, el cerebro humano ha cambiado su configuración. O sea, nosotros hay una interrelación total, pero el problema es ya la escala de valores, de normas, de ética que hay detrás de todo esto, en donde hemos perdido la esencia de la humanidad. Incluso ya se habla de un hombre post-orgánico, o sea, más allá del órgano, más allá del cuerpo, ya hay un hombre controlado humano, más que hablar del hombre y un humano, porque estamos hablando de hombre y mujer, un humano controlado tecnológicamente. E independiente de lo que hagamos con la tecnología, la vida siempre dará la última palabra. Entonces volvamos a conectarnos con la vida, en la relación de pareja, en conocernos, y no solo en la relación de pareja, sino en la relación laboral, en la relación de amigos, en la relación absolutamente de todo. Si perdemos ese contacto humano a humano, perdimos la existencia, no vinimos a nada, somos una extensión más de un computador. 219-9845, línea telefónica nuestra para que se comuniquen con nosotros. Doña Amparo, perfecto, 219-9845. Doña Amparo, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están? Felicitaciones por ese maravilloso programa que en el día de hoy apenas tengo la felicidad de sintonizarlo y sentí ahí mismo las ganas de marcarles porque necesito que me den un consejo personal a través de mi vida, que todos los días y en la noche, en el momento que me despierto, nunca pienso nada positivo, sino muy angustiada por todo el pasado mío. Claro que sí, la escucha entonces el doctor Jorge Gómez. La dejo con él para que dialoguen aquí en ese espacio de la emisora. Maravilloso, estoy feliz porque yo sé que me van a dar una luz mental para yo poder salir de este caos tan fastidioso, que no quiero acudir a psicólogos porque pues personalmente yo creo que el psicólogo es uno, según lo que acabo de escuchar 2 o 3 personas, entonces por eso quiero ser partícipe de su programa.
Dependiente, doña Amparo, de lo que haya ocurrido, porque tampoco es el medio para que exponga su vida pues personal, no, sí, no. Por eso solo estoy dando títulos Sí. para que él me oriente, porque yo sé que él es una persona inteligente, mentalmente cómo debo de ser el día mío de cada día, que yo deje la bobada de estar pensando en cosas pasadas malucas. Mire, la mente humana nos lleva a que el único referente que tengamos es nuestra experiencia personal, y si en esa experiencia ha habido maltrato, ha habido confusión, ha habido engaño, ha habido sensación de frustración, ya sea de lo que uno haya hecho, lo que le hayan hecho, es importante saber que uno puede romper como todas esas cadenas, lo que denominan el karma, como el tener que estar repitiendo el dolor. Cada vez que se levante en la mañana, que su primera palabra sea gracias, aunque no sepa qué, ni a quién, ni por qué, que sea gracias, porque algo está ocurriendo en su vida, algo está ocurriendo, el solo hecho de estar en este mundo es una bendición. Póngase a pensar que han pasado millones de ancestros suyos y todos tuvieron la oportunidad de llegar a un punto en que le pasaron su información genética a otro para que llegara a estar usted, o sea, no es el azar la que la tiene acá. O sea, el solo hecho de estar viva es un motivo de agradecimiento. Si ocurrió una desgracia en su vida, mira, parte esa palabra en dos, desgracia, para que des gracias. ¿Dar gracias de qué? Que usted tiene la oportunidad de salir adelante. Si hay alguien a quien haya usted sentido que tiene una frustración, que alguien la maltrató, póngase a ver que de pronto uno en igual, mayor o menor medida también ha podido frustrar, maltratar, engañar a alguien. Entonces no es solo el hecho de decirle al otro te perdono, sino me perdono porque yo también probablemente he hecho lo mismo, o porque en mi información hasta genética tengo lo mismo. Incluso llego a decirte gracias porque lo que hiciste me hizo despertar. Gracias a tu abandono, gracias a tu maltrato, gracias a tu engaño, aprendí a ser honesta o honesto, aprendí a tener amor, aprendí a querer la vida y declaro que me amo. Todas las mañanas diga, me perdono, doy gracias, me amo, y se va a dar cuenta como su mente solita, a través de su corazón que se conecta allí, logra tener una mejor sensación de vida. Pero también eso depende que sus actos después de esas palabras sean coherentes con su vida. De nada sirve hablar bonito y salir a la calle a patear un perro, a golpear a un niño, a robar. Entonces, que al mismo tiempo que tiene uno paz en el corazón, tiene paz en los actos. No deje que su mente la engañe quedándose estancada. Entonces, logre a través del perdón, la gratitud y el amor sentir que vale la pena ser Amparo. Gracias, que es esa belleza. Voy a aplicarlo todos los días, como me acaba de decir, hablándolo y aplicándolo. He sentido un alivio muy importante para mí personal, porque todo lo que tú me hablaste, todo eso, en 2 o 3 cosas me pasaron y vivo pegada de ese dolor. Yo te agradezco muchísimo, demasiado. A usted, doña Amparo, que toda la fuerza del amor y de la vida la acompañe siempre. Felicito muchísimo, les daría a entender que mi vida ha cambiado personalmente, mentalmente. A usted, y por supuesto es parte de la misión de una emisora cultural, de un medio académico universitario, es que ustedes sientan real apoyo y conocimiento, digamos, al servicio de sus necesidades. Doctor Jorge, hablemos a esta hora del duelo asociado a las relaciones afectivas. No sé, el amor, enamoramiento, apego, matrimonio, sea por amor o por obligación, en fin, las rupturas emocionales están a la orden del día. Algún dato hace algún tiempo, breve por demás, hablaba de cómo en Colombia la cantidad de matrimonios diarios es descomunal. Estamos hablando de cifras de miles, prácticamente semanales, perdón. Pero a la par que, por decir, 2.000 personas se casan por semana, unas 2.100 se separan. Es una cosa de locos. Y creo que ese es uno de esos duelos, digamos, típicos. Lo que dicen la gente en algunos lugares, el guayabo moral, la tusa. Hay géneros musicales para el asunto. Total. Hay planes turísticos de entretenimiento. En fin, hay una idea, creo que, de negocio alrededor del desamor y las rupturas emocionales, que creo que lo que hacen en algunos casos, no sé si mi percepción es real, es distraer el duelo, como no, déjelo ahí tranquilo, que eso en algún momento le aparece y usted lo asume. El show business, como llaman, se está encargando de tenernos anestesiados, precisamente a esos problemas de los dolores de la vida. Pero entonces nos tenemos que ir más profundo, es cuál es la concepción que tenemos del amor. O sea, si creemos y seguimos creyendo que el amor lo puede con todo,
que porque yo amo a alguien, esa persona va a dejar de beber, de consumir, va a dejar de golpear, que el amor me protege contra eso, siempre terminaré frustrado o frustrada. Entonces es saber, aunque suene duro lo que voy a decir, que desde lo humano, el verdadero amor debe ser intolerante, desde lo humano, no me estoy refiriendo ya a instancias más espirituales, pero desde lo humano, si alguien me maltrata, me miente, me engaña, si no es capaz de asumir con honestidad su propia vida, no tengo por qué vivir con ese alguien. Y si soy yo quien está maltratando, mintiendo, tengo que ser consciente de que ese alguien que hay al lado algún día va a aburrirse de mí. Entonces es tener la capacidad de tener honestidad radical en la vida, de vivir de frente y también no escapar ante la primera dificultad. Las medicina y la salud, que están especialistas en estadísticas, dicen que cada 5 años hay una crisis en un matrimonio y uno ve que a los 5 años es como el mayor momento en donde hay separaciones. No buscan ayuda, no se comprometen a hablarse, sino que ante primer dificultad la solución es separarse. Se volvió de moda, como decís Alex, separarse, porque entonces ya salgo a un mundo en donde vuelvo a tener libertades. Si usted se casó con la idea de perder la libertad, ¿para qué se casó? Porque más bien no se casa pensando que va a extender sus libertades, que consiguió unas nuevas alas con quien vivir junto. Entonces es una concepción errada del amor. Entonces hay que cambiar esta concepción del amor basada en tener. El que se casa quiere casa, dicen. Entonces ya es obligatorio tener una casa propia. No, si voy a vivir arrendado un tiempo, ¿qué importa? Si voy a tener que disminuir gastos en las cosas que me daban placer, pero para poder compartir más con mi pareja y con mis hijos, ¿qué importa? Entonces la idea es vivir un amor de una manera más simple. Al final de cuentas, cuando ya llega el duelo por muerte, uno se da cuenta que la simplicidad y la bondad es lo único que importa. No tanta parafernalia alrededor. Para nuestros oyentes, ¿cómo asumir el tema del empleo, el tema del cambio de actividad? Unos cambian de empleo, otros cambian de empleo a estar en la casa, otros después de trabajar 30, 35 años o hasta más, pues obligatoriamente la edad de retiro forzoso de los 65 los manda para la casa. Hay que buscar actividades que no tengan que ver con lo laboral, hay que buscar actividades que no tengan que ver con devengar por eso. Hay que estimular el otro lado del cerebro. Tenemos un lado del cerebro basado solo en la lógica y en la razón. Hay que buscar el otro lado del cerebro que tiene que ver con la creatividad. Hay que aprender, no sé, a escribir, a tallar en madera, a pintar, a coser, a bordar, a bailar, a disfrutar lo simple, a volver a jugar juegos de mesa, a hacer cosas que no tengan que ver con lo económico. Si una persona desde antes de la jubilación se prepara para eso, para vivir simple, la jubilación va a ser un disfrute inmenso, va a empezar a vivir. Pero cuando uno simplemente sale del trabajo a la casa a hacer nada, que ese es un duelo inmenso para hombres y mujeres, se da cuenta entonces erróneamente que entonces la vida se acabó. Es gente que quiere morir porque se sienten que ya no son útiles. Entonces, primero que todo, en vez de esperar que la sociedad te siga haciendo sentir útil, hay que volverse útil para uno mismo. Y para eso es que es necesario estimular la creatividad. Usted nos hablaba al principio de nuestro programa de duelos naturales y antinaturales. Este tema, ¿cómo lo podríamos, digamos, diferenciar ya en el cierre de nuestro programa? Pues el duelo natural es el que el ciclo de la vida te lleva a cambiar de edad, a tener una enfermedad, a que un hijo o una hija se vaya, a envejecer, al nido vacío. El duelo antinatural es el que el humano ha hecho en contra de su mismo sistema, de los otros humanos y de su mismo planeta. Entonces estamos viviendo un duelo antinatural con la Tierra. La Tierra está en duelo y se manifiesta por duelo porque la hemos atacado. Entre humanos estamos en duelo, con las mujeres, los hombres tenemos una deuda inmensa porque la hemos venido ancestralmente atacando. Tenemos una deuda con nosotros mismos debido a la ambición. La religión ha creado duelos, cuando yo por ser de alguna religión ataco al que es de otra y entonces ya no lo veo como un humano. Cuando por ambición quiero más el poder y por el poder ataco a los demás. Cuando entonces encuentro medidas como la extorsión, como el secuestro, como la violencia, como una forma de ser mejor ser humano o de obtener cosas, son los duelos antinaturales. Los duelos ni siquiera se podría decir antihumanos porque fueron hechos por el humano, son los duelos hechos por el ego, por la soberbia. Entonces, si queremos cambiar este mundo, llegó la hora de no tener tantas ambiciones, de que mientras en una sociedad la gente muera más por enfermedad que por violencia, se hablaría de una sociedad que por fin llegó a un estado de paz. O sea, no es evitar la muerte, es pretender la muerte por el fin de la vida, no porque a alguien se la infringió al otro. Cuando usted nos hablaba del duelo de muerte la semana pasada, nos hablaba de cómo hay duelos que hay que asumir, digamos, en conjunto, en equipo, formar equipo para afrontarlos en familia. Este tipo de duelos que estamos afrontando, esos duelos de la vida, ¿qué tan útil es hacerlo también en equipo? Es que somos seres
somos seres sociales, somos seres que necesitamos también de los otros, o sea, los otros también son una extensión de uno, o sea, uno no existiría, uno no tendría conciencia de la existencia de uno mismo si no existieran otros. Entonces la idea es cómo voy a mantener unas relaciones bonitas, llevaderas con los demás, basadas en la verdad, basadas en que no todo tiene que ser amigos para reír. Entonces yo necesito de los demás también y los demás necesitan de mí cuando aprendemos a salir de las pérdidas. Entonces es fundamental unas buenas relaciones de familia, unas buenas relaciones de amistad para cuando lleguen estos momentos. O sea, cuando uno está peleando contra la vida, no puede pretender que cuando tenga un duelo venga la gente a ayudarle, cuando usted no ayudó antes. Entonces la idea es mantener una vida tan coherente con el amor que cuando venga la desgracia, si se puede llamar la desgracia o la situación difícil, se sienta uno acompañado. Entonces es fundamental tener una buena relación de vida con los demás. Bueno, hagamos un breve resumen antes de irnos. Nos hemos pasado un poquitico del tiempo, pero no importa, este tema así lo amerita. Hemos hablado hoy de los duelos de la vida con el doctor Jorge Gómez Calle, médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, terapeuta neural. Hemos hablado de esa redefinición del duelo, no asociarla única, exclusivamente con el asunto muerte. Hablar de cómo el tiempo se ha convertido quizás en nuestro principal verdugo y también lo que significaría nuestro principal motivo de duelo, o uno de los principales, doctor Jorge. Sí, la concepción de afán de vivir rápido nos está llevando a tener demasiadas pérdidas antinaturales. Que tenemos que aprender a convivir con la frustración y asumirla. Asumir la frustración como parte de la vida y de ahí utilizaré la frustración como la base para tener éxito. Tolerancia, ¿dónde llega? Tolerancia mientras haya honestidad. Si no hay honestidad, tolerancia cero a la mentira. ¿Qué hacer con el egoísmo? Amor, dar mucho amor, pero el egoísmo empieza en uno, no buscarlo tanto afuera. Lo que yo vea en el otro es porque está en mí. Entonces empezar por el cambio desde adentro, desde uno mismo. ¿Los duelos se sufren, se afrontan, se convive con ellos, o cuál sería el verbo correcto a utilizar? Los duelos se viven. Está uno viviendo el duelo porque está en permanente cambio. Entonces, ¿quién quiero ser en el segundo siguiente? ¿Desde cuándo aprender a perder? Desde que empezamos a tener conciencia de la vida. Y o sea que siempre hemos sido seres de duelo. Siempre somos seres cambiantes. Entonces, si el cambio representa un duelo, sí, somos seres de duelo. Primer paso para elaborar el duelo. Ser honesto con uno mismo, aceptarse como es y enfrentar una realidad en donde no todo es tener. ¿No somos víctimas? No, somos humanos y somos hermosos como seres espirituales también. Doctor Jorge Gómez Calle, muchas gracias por estar con nosotros. A vos, Alex, y a todos los oyentes por su participación y su escucha. Efectivamente, en el 219-9845 siempre recibimos sus sugerencias, comentarios, y a los oyentes que nos han llamado, a quienes con su atenta escucha nos acompañan cada 8 días en este consultorio, muchas gracias. Y por supuesto la invitación es para que diariamente estén con nosotros de 10 de la mañana a 11 y luego de 5 a 6 de la tarde en esta franja de consultorios. El agradecimiento al doctor Jorge Gómez Calle, médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, terapeuta neural. Tema de hoy, duelos de la vida, aquí en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. En instantes continuamos con nuestra programación. Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.